Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de Primera de Pedro, que es una carta que escribió el apóstol Pedro. Al principio me fue un poquito difícil comenzar porque también es una carta un poquitillo extensa y no sabía por dónde entrarle, en qué enfocarme, pero con muchos dichos que son repetitivos siempre tienen mucha lógica. Bueno, a comenzar por el principio. Iniciemos por el inicio, entonces, y a través de ahí nos vamos a ir enfocando en qué es lo que nos quiere decir Pedro. Bueno, Pedro escribió esta carta dirigida a los expatriados que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, ahí vemos un mapa, está en portugués porque fue el que me encontré que los retrataba de mejor manera. Están aquí abajo y eso es donde actualmente queda ahora Turquía. Y bueno, entonces, ¿quiénes son los expatriados? En ese tiempo era gente que se había dispuesto a ir a hacer lo que Cristo les había mandado, que era a dar las buenas noticias y traer el mensaje que Él nos había traído. Pero, o sea, que es un expatriado, porque tal vez muchas veces no sabemos muy bien qué es eso. Hay veces que pensamos, un expatriado, bueno, y el embajador y la esposa, que tienen condiciones súper favorables, y tienen una casa súper linda, les pagan el carro, la escuela de los chiquitos, también a los expatriados de las transnacionales. Pero aún esos que están en condiciones favorables, muchas veces uno ve que extrañan su hogar, que extrañan su familia y que extrañan sus amigos y las tradiciones de su pueblo. Ahora imaginémonos esos expatriados en el tiempo de Cristo. O sea, era gente que probablemente se iba a pie o en burro, después en barco, a vivir en un lugar donde probablemente no hablaban su idioma, las costumbres eran diferentes. Y además, en esos lugares de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, eran lugares que estaban tomados por los romanos. Y como sabemos, los romanos estaban grandemente opuestos al mensaje que traía Cristo, porque venía a amenazar todo lo que ellos sostenían. Porque, o sea, si él venía a traer un mensaje que pudiera socavar sus bases, ellos iban a luchar como diera lugar para tratar de interrumpir ese mensaje. Entonces, era gente que estaba viviendo probablemente en lugares pequeñitos, incómodos, perseguidos. Entonces uno dice, bueno, qué gacho, qué fea esta carta, pobrecitos a los que les escribieron. Pero entonces, ¿por qué digo yo que esta carta está dirigida a todos nosotros? Porque Pedro dice en la carta que los destinatarios aman a Cristo sin haberle visto, que creen en Él aunque no lo vean. Y eso es justamente la situación en la que estamos nosotros. Porque, digamos, la Biblia, yo considero que respecto a Cristo tiene 3 momentos. El Antiguo Testamento, que era cuando había profecías sobre Él, cuando Él no había venido a la tierra hecho hombre. Después están los evangelios, que es la gente que se estuvo rozando y codeando con Cristo, los que lo conocían y los que podían venir y acudir a Él y pedirle que lo sanara, que les ayudara. Entonces sí, tenemos algunas historias, y estoy segura que hay muchísimas más, de gente que estaba enferma y que Él vino y sanó. O sea, gente que no podía ver y recuperó la vista, gente que estaba posada en una cama y más bien termina caminando y le dice, llévese su cama, y se la lleva sobre la espalda, que es algo impresionante. La mujer con el flujo de sangre, que era una mujer que tenía una hemorragia eterna y dejó de sangrar. Y entonces toda esa gente tuvo la oportunidad de conocer a Cristo y estar lado a lado y, digamos, codo a codo con Cristo. Pero los que siguen después, hay muchos que no lo conocen físicamente, hay muchos que no lo ven. Hay muchos que nada más les llega la historia, y ese es el caso nuestro. Entonces nosotros estamos en esa misma situación. Pedro en el 2 versículo dice que estos expatriados a quienes va dirigida la carta fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Eso me pareció que después de esa introducción de decir, o sea, por todos los expatriados, que gente que está viviendo esa situación tan difícil, después tiene este versículo que es, o sea, que más bien eso suena que es como un privilegio. Entonces, o sea, me imagino que es como para alentarlos.
Y me encontré en la Nueva Traducción Viviente una forma en que explica mejor lo de la presencia de Dios, que dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Entonces, esa presencia de Dios es el conocimiento de Dios, es lo que Dios ya tenía predispuesto para esos expatriados y también para nosotros, porque sabemos que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, aún desde antes que nazcamos. De hecho, en Jeremías 1:15 dice: antes de haberte formado en el vientre ya te conocía, antes de que nacieses te había consagrado a ser profeta. Y de la misma manera, Él tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. O sea, tal vez, Jeremías estaba llamado a ser profeta, pero pues Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y el propósito puede ser algo grande como llegar a ser un profeta, pero también puede ser algo tal vez no tan grandioso, pero igualmente importante. O sea, ser la mamá de alguien, ser el papá de alguien, ser el esposo de alguien, ser el compañero de trabajo de alguien, ser el vecino que saluda y que siempre está pendiente de su vecino. Todas esas cosas son importantes, y también conforme nosotros más vayamos entregándole nuestras vidas a Dios, más claro iremos teniendo el propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Entonces, aquí también es importante que dice que el conocimiento de Dios en santificación del Espíritu había elegido a estas personas, o igual que el Espíritu los ha hecho santos. Y muchas veces creo que tendemos a tener la santidad como algo muy lejano, como que Pedro fue un santo. Sí, Pedro fue un santo. Pablo también fue un santo, pero de acuerdo a la Biblia es santo todo aquel que se dispone a servir a Dios, es todo aquel que separa su vida para Dios y lo busca y lo ama y lo obedece. Y eso no necesariamente implica estar yendo todos los días a la iglesia y donar todos sus bienes y pasar orando todo el día. Puede ser que así sea, pero igualmente es santo el que aparta su vida para Dios y trata de obedecerle solamente por amor a Él. Y es importante saber que la santidad es una decisión diaria, es una decisión continua, y también minuto a minuto, y también puede ser que en algún momento nos apartemos, pero siempre podemos volvernos a encarrilar. Dios siempre está dispuesto a tomarnos de regreso. Bueno, pero entonces, ¿de qué habla Pedro en esta carta? ¿Qué es lo que nos llama a hacer? Primero que todo, él habla de la herencia que tenemos en Cristo. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Entonces, todo esto lo que nos dice es, que también viene muy asociado con el día que celebramos hoy. Hoy es el domingo de resurrección, y aquí también nos habla de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y es que a partir del momento de la resurrección, como que se inicia ya la segunda parte de la historia. Viene, a partir de ese momento, todos los que reconocen que Cristo es su Salvador tienen a su Santo Espíritu morando dentro de ellos, y nos corresponde a cada uno irlo dejando salir y trabajar en nosotros, y trabaja desde adentro hacia afuera. Entonces, tal vez por eso no es tan evidente inmediatamente lo que va haciendo en nosotros. Y a través de eso tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que quiere decir que no se marchita, que todo eso está reservado en los cielos para nosotros. Entonces, y que en el intermedio lo que nos guarda es el poder de la fe, y la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, a través de esa fe es que logramos mantenernos para llegar a ese momento de la vida eterna, que es la promesa que tenemos en Cristo, salvación y vida eterna. Que eso quiere decir que cuando morimos aquí,
no se acabó la historia, sino que vamos para otro lado, que es mejor y donde estaremos en la presencia de Dios. Pero bueno, entonces en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el intermedio? Ayer estaba viendo Cenicienta con mi mamá y, o sea, ¿será que, bueno, yo creo que a todo el mundo le pasa, o sea, como que uno dice, uy, le entregué mi vida a Dios, entonces si Dios está contra mí, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y Dios es más fuerte y más poderoso que cualquiera, entonces digo, obviamente, si yo le doy mi vida a Dios, todo va a ser feliz para siempre, o sea, va a ser como Cenicienta cuando dejó a las hermanastras y a la madrastra que la tenía como un esclavillo, pero no, porque en la tierra está Dios y está el Espíritu Santo en nosotros y Dios nos mueve a hacer cosas en su nombre, pero también en la tierra tenemos aflicción, porque en la tierra también hay maldad y el diablo anda en la tierra y también nos puede llevar a hacer cosas. A veces que uno hace cosas de las que uno no está tan orgulloso. Entonces, lo que tenemos en el intermedio es el gozo de la salvación, pero también tenemos pruebas. Y entonces, Pedro ahí lo que nos dice es, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, vemos que tenemos pruebas, pero no solamente una, o sea, no solamente un día que tengo que lidiar con una persona sangrona, o con una persona que me serrucha el piso, o con alguien que me hace malas caras, o alguien que me maltrata, o alguien que miente sobre algo que yo hice. No, sino que tenemos diversas pruebas, o sea, son constantes y además entre más fuerte sea uno, también más fuerte va a ser la prueba, que eso también es algo que cuando uno está con Dios uno dice, uy, pero o sea, ¿por qué me pone esta cosa si yo estoy buscando agradarle a usted? Pero también como Dios va obrando en uno esas pruebas cada vez más grandes, uno se acuerda del anterior y uno se acuerda que Dios lo respaldó y lo sacó de ahí, entonces le es más llevadero. Hasta tal vez ya no le genera tanta ansiedad, sino que uno dice, no sé qué voy a hacer en esta, pero yo sé que Dios me va a ayudar y me va a sacar de esta situación. Entonces, pero sí tenemos que tener claro que hay pruebas, y el hecho que tengamos pruebas no quiere decir que Dios nos haya abandonado, ni que Dios se haya ido, que Dios nos metió gato por liebre, sino que dice hay cosas malas que pasan, pero eso es porque estamos aquí en la tierra, pero cuando estemos en el cielo ya nada de eso va a pasar. Y también vemos que la prueba es igual a como se limpia y se purifica el oro, o sea, no, es que hay veces que uno dice que sí, que Dios es, o sea, es claro, pero también como no se anda con rodeos, uno lee esas cosas y uno tal vez se cuestiona, ¿será que quiero hacer esto? Porque dice que lo prueba con fuego, y lo que hacen con el oro es, lo someten a temperaturas altísimas, con eso le sacan las impurezas, después de eso le dan forma y lo pulen. Entonces, si uno piensa, o sea, eso es lo que me va a pasar a mí, pero lo que pasa es que Dios lo va a acompañar a usted en todo ese proceso y lo va a fortalecer y lo va a sostener a usted durante todo ese tiempo. Y también, o sea, ¿por qué lo compara con el oro? Dice que el oro es perecedero, pero digamos es de los metales que más resiste la prueba del tiempo, digamos entra también en contacto con otros materiales, y tal vez, digamos, si yo tengo un anillo que es de lata y yo lo raspo contra algo más, se me va a quedar, digamos, o un pedazo de cemento, o se me va a raspar el anillo. En cambio el oro es resistente a muchas cosas, y a eso se refiere también, o sea, no en vano se usó esa referencia, sino que nosotros a través de ese proceso va a ser pulido nuestro carácter, y Dios va a sacar a relucir cosas nuevas en nosotros para que brillemos, pero también vamos a terminar siendo personas más fuertes, vamos a terminar siendo más resilientes, tal y como lo es el oro. Entonces también es importante que tal y como hablábamos antes, la fe es algo de día a día. Entonces tenemos que sobrellevar toda la prueba en fe, no solamente empezar y después
decir, bueno, hasta aquí llegué, Dios va a ver qué hace usted, sino que es estar buscando que Dios lo guíe a uno en todo momento y que Dios también estar orando para sostenerse y tener fortaleza en esos momentos de tribulación y no solamente esperar de brazos cruzados a que Dios haga todo. Sí, Él hace todo, pero Él hace lo imposible y nosotros tenemos que hacer lo posible. ¿Y qué sucede a través de todas esas pruebas? Tenemos crecimiento espiritual. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, también eso nos recuerda que cuando uno está en el momento de prueba, porque hay pruebas que la mayoría no son de un minuto, la mayoría son de días, semanas o meses, y ahí es donde en verdad sacamos a relucir quiénes somos y donde Dios va trabajando en cada uno de nosotros. Y tenemos que tener presente que las cosas que nos desea, que desea hacer nuestra carne, o sea, las ganas que a mí me dan de irle a gritar a esa persona que me está volviendo loca, o las ganas que, digamos, si alguien está en una situación de estrechez económica y tal vez lo ponen tal vez es el cajero de la tienda, que esas ganas que le dan de decir, uy, bueno, si me meto este billetico 5,000 en la bolsa, ahí es donde nos dice que todos los anhelos de nuestra carne son como hierba y la gloria del hombre, en caso que yo diga, bueno, sí, todo el día me embolsé 5,000 pesos de la caja y con eso me pude comprar el celular más chido y entonces voy a ir a enseñarle a todos mis amigos del barrio, o después que yo llegué y le pegué una gritada a la persona que me estaba maltratando, porque tal vez puede ser que me estuviera maltratando, y yo me siento bien. Esa gloria que siento yo como humano es como la flor de la hierba y esa flor se cae y la hierba se seca. Entonces tenemos la contraposición de lo que nos manda hacer la palabra de Dios, que dice que es para siempre. Entonces eso es lo que dura. Tenemos que buscar lo duradero y lo que Dios nos envía a hacer. Bueno, también somos llamados a vivir como siervos de Dios. Entonces dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ahí tenemos el recordatorio que sí, que no tenemos que pagar el mal con mal, sino que tenemos que pagar el mal con bien, y que a través de esto se ha glorificado Dios. Y sí, somos libres porque la sangre de Cristo nos hace libres, pero somos libres para hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y también tenemos la libertad para hacer lo que Dios no nos ha enviado a hacer, y también hasta tenemos perdón en caso que decidamos hacerlo, pero decidamos en nuestra libertad hacer lo que Dios nos envía a hacer, y con eso glorifiquemos a Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba. Sí. Okay. Creo que se desconectó. Bueno, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces también eso es lo que tenemos nosotros, que cuando nos están maltratando o cuando nos están juzgando, tenemos que entregarle todo eso a Dios y pedirle que haga justicia por nosotros.
Y después dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí es importante ver que a lo que somos llamados es a fijar el ejemplo, para que con esto los demás vean que en nosotros hay algo distinto, y que cuando la gente vea esa cosa distinta, que sepa que lo que nos hace distintos es Dios. No somos llamados a juzgar ni creernos mejores, sino que somos llamados a amarnos y vivir en obediencia, y que al ver los demás esto, que enmienden su forma de caminar. Somos llamados a seguir el ejemplo que nos dio Jesús. Entonces, creo que esto es sumamente importante en cualquier momento, pero creo que hoy, domingo de resurrección, tiene especial relevancia. Yo me acuerdo que cuando yo no sabía muy bien, a veces me preguntaba y decía, ok, sí, súper noble lo que hizo Cristo, pero ¿qué diferencia a Cristo de cualquier mártir? ¿O qué diferencia a Cristo de cualquier persona que haya sido crucificada, hasta defendiendo la teoría del cristianismo? Y fue hasta que entendí que Cristo es Dios hecho hombre, y que cuando se hizo hombre dejó de lado su divinidad, y entonces era tan propenso a pecar como cualquiera de nosotros, pero que no pecó, y que Él ofreció su sangre libre de pecado y su cuerpo libre de pecado, cuando en realidad no tenía que cargar eso, no le correspondía, cuando Él entregó su cuerpo y murió por nosotros en la cruz, y que con su sangre nos libró, porque a partir de ahí ya no es necesario hacer los sacrificios que hay en el Antiguo Testamento, que la gente sacrificaba que una palomita si no tenía mucha plata, o que sacrificaba un corderito si usted era más platudo. Ya no es necesario andar sacrificando animalitos, sino que ya todo está perdonado por la sangre de Cristo. Y los pasados pecados, los pecados del día de hoy y hasta los que vamos a cometer dentro de 20 años, ya todos están perdonados. Lo que necesitamos es nada más buscar a Dios y arrepentirnos y pedirle perdón en el nombre de Cristo. Y la sangre de Cristo también no solamente nos limpió de todos los pecados, sino que nos libra de todas las ataduras de pecado, y nos da la libertad para poder ser hechos nuevos, para no estar atados en verdad al pecado, que no sea el pecado nuestro Señor, sino que nuestro Señor sea solamente Dios. Entonces, esto es sumamente relevante, y creo que es un mensaje que hay que recalcar, en especial hoy, el domingo de resurrección. Bueno, y después Pedro nos llama a refrenar nuestra lengua, que eso es algo sumamente difícil, porque uno habla todos los días y cuesta mucho ponerle como un coladorcito a lo que uno dice. Entonces dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala. Esto, creo que es algo que uno se podría dedicar todos los días a repasar y tratar de hacerlo cada día mejor, porque qué difícil que es refrenar la lengua. En cualquier momento de cualquier persona, de cualquier situación, igual no hay que llegar a lapidarse si uno lo hace. Pues nada más es cosa de pedirle a Dios que siga trabajando en uno, y también pues pedirle a Dios que lo junte a uno con personas que propongan buenos temas para conversar. Pero sí es una labor que es sumamente complicada. Pero bueno, hasta ahí llevé yo el análisis de la carta de Primera de Pedro, que lo vi como un mensaje que nos aplicaba a todos, porque somos personas que no hemos visto cara a cara a Jesús, pero lo amamos y creemos en Él. Pero también quería
hacer como un repaso de quién era Pedro. Pedro, bueno, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Pedro era un pescador. Y a lo largo de los evangelios podemos ver que es una persona sumamente impulsiva. De hecho, yo creo que si yo hubiera conocido a Pedro probablemente me hubiera caído como un poquito mal. Porque es súper impulsivo y súper tortero. Y al igual que nosotros, todos, a veces atinaba, pero a veces la sacaba del estadio. Entonces podemos ver aquí en Mateo 16, que yo creo que ese es como el momento de gloria de Pedro, que Jesús les dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces yo creo que en verdad Pedro ahí tiene que haber sido, como, ya, lo logré, ¿qué es esto tan bueno, que fue esta genialidad que salió de mi boca? Y también, de hecho, es muy curioso porque, él se llamaba Simón y le ponen Pedro, que es Petrus, que quiere decir piedra, que, digamos, ahí representaba probablemente, ya lo que él iba a decir, y que, porque también muchas veces la gente dice que sobre esta roca fundaré mi iglesia. Entonces, hay veces que la gente piensa que es como sobre Pedro. Y de hecho creo que en el Vaticano está supuestamente enterrado Pedro, y creo que de ahí sale, no sé si es como ¿cómo se llama? Un obelisco, algo así, no sé. Pero entonces, digamos, supuestamente, hay gente que lo interpreta así, pero en realidad no es sobre Pedro, sino que es la roca, es esa verdad que dijo Pedro en ese momento, que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente que vino a la tierra. Entonces, pues, en ese momento, pues, era obviamente un momento de felicidad para Pedro, porque sí hay que reconocerle que él amaba mucho a Jesús. Pero después uno ve que, igual como dijo algo súper bueno, repito, ahí mete las patas, también no de una forma malintencionada. Entonces, en Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, que los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Casi que fue como que Jesús se puso un anillo y le dio un manazo por la boca. Y la intención de Pedro era buena, él nada más quería que Jesús no se muriera. Y en la humanidad cualquier persona desearía eso, que su amigo, que además que yo creo que es el Hijo de Dios, ¿cómo se va a morir? Y entonces, pero Jesús, que también era muy amoroso y muy bueno, y creo que muy ecuánime, también lo puso en su lugar rapidísimo, que eso también es algo que yo me he dado cuenta con el tiempo, que Jesús no tiene pelos en la lengua. Y, no es que Pedro encarnaba al diablo, pero sí era algo que el diablo quería, porque si no moría Jesús, entonces no íbamos a tener esa liberación, ese perdón y esa nueva oportunidad de tener vida eterna. Después, vemos aquí otra vez Pedro en otra de sus pedradas, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Eso es cuando vienen por Jesús. Entonces se vienen a llevar a Jesús y Pedro, obviamente impulsivo, otra vez va, aunque Jesús le acaba de decir que apártate de mí, Satanás, no venga a obstaculizar lo que Dios tiene para mí. Cuando él ve que viene alguien a llevarse a Jesús, dice, no, ¿cómo? Y saca la espada y le corta la oreja, y seguro con la intención de decir, como que Jesús, ráyela, váyase, pues, amárrese las tenis y váyase de acá. Pero Jesús le dijo entonces a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber.
O sea, le dice, o sea, ¿qué es lo que usted quiere? Que lo que me mandó a hacer Dios, que no lo haga yo. Entonces Jesús viene y le pega la oreja a Malco y se llevan a Jesús. Después, le dice Jesús a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Entonces ya sabe que, o sea, que algo va a apartar a Pedro de él, pero que él va a volver nuevamente a Jesús. Y Pedro, Simón le dice: Simón, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta a morir contigo. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo 3 veces, me negarás que me conoces. Que nuevamente yo creo que Pedro no estaba haciendo nada malo, sino que él dijo: no, Jesús es mi amigo, somos cuates, yo creo en él y yo creo en el mensaje que él trajo para mí. Yo jamás lo voy a negar, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel con él, estoy dispuesto a morir con él. Pero después vemos que a la hora de la hora, Pedro lo niega 3 veces antes que cante un gallo. Entonces, ¿quién es ese Pedro que vemos en los evangelios? Es un hombre impulsivo, es un hombre tortero, es un hombre que ama a Jesús, es un hombre que yo creo que su corazón está en el lugar correcto. Lo que pasa es que tal vez por ser tan impulsivo, pues no se ponía a meditar con mucha profundidad sobre lo que Jesús les había predicado a ellos. Y después, cuando Cristo resucita, Cristo le pregunta 3 veces a él si él lo ama. Entonces, él las 3 veces le dice que sí. Y a la tercera vez dice que se puso triste. Y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, yo creo que en ese momento Pedro seguro pensó como: qué ahuevado, porque 3 veces me preguntó que si lo amo. Seguramente es porque no cree que en realidad yo lo ame. Pero en realidad yo, en mi percepción, creo que era la oportunidad que Cristo le estaba dando, de igual a como lo había negado 3 veces, de confirmarle 3 veces que lo amaba. O sea, Dios siempre nos da como una oportunidad para enmendar lo que hicimos. Él siempre nos da una oportunidad de reivindicarnos. Y yo siento que eso era lo que estaba haciendo Jesús con él. 3 veces le preguntó si lo amaba y 3 veces él pudo decirle que sí, para con eso llegar a borrar las 3 veces que él lo había negado. Y también podemos ver como cuando Pedro se dispone a decirle que lo ama, él le confirma el mandato que le había dado inicialmente, que era: apaciente mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, o sea, eso también quiere decir que cuando nosotros buscamos a Dios nuevamente, el propósito nuestro se restaura. Pues depende de nosotros cómo le iremos a hacer, porque digamos, vimos con Moisés que Dios le dijo: vaya, dígale esto al faraón. Y Moisés le decía: no, pero yo soy tartamudo, no, yo no tengo facilidad de palabra. Entonces Dios le dice: bueno, está bien, vaya con Aarón. Entonces tal vez ese no era el propósito inicial, pero Aarón fue la ayuda idónea y el que vino a decir las palabras que Dios le había enviado al faraón. Lo mismo estudiábamos hace una semana en Jueces, que le dicen: bueno, vaya, la batalla es suya, la victoria es suya. Entonces él le dice a la jueza: venga conmigo, Dios le habla a usted, venga usted conmigo, acompáñeme. Y ella le dice: bueno, está bien, yo voy a ir con usted, pero entonces sepa que la victoria le va a ser dada a una mujer, que era, que la profeta era, la jueza era Bárbara. Pero Dios siempre, digamos, en su amor y misericordia busca como tal vez como un punto medio donde nosotros nos sintamos cómodos para ir a hacer lo que Él nos envía a hacer. Pero si nosotros buscamos servirle, Él siempre restaura el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y podemos ver como Pedro pasó de ser ese hombre impulsivo, tortero, que también, pues yo creo que me imagino que él tiene que haberle pesado muchísimo haber negado a Cristo,
como Él se convierte en este hombre que vemos en Primera de Pedro, que es un hombre que viene a escribir una carta o a gente que está pasándola pésimo, a gente que está siendo perseguida y gente que anda dando las buenas noticias por el mundo en lugares donde no son bien recibidos, en lugares donde más bien son deseados y son parásitos de la sociedad. Entonces podemos ver cómo Dios hizo de Pedro un siervo fiel y alguien que le pudo servir grandemente, alguien que pudo ser una gran bendición para todos los que llegaron a escuchar ese mensaje, aún para nosotros que lo venimos a escuchar 2000 años más tarde. Entonces, con eso en mente, les pido que cerremos nuestros ojos y que oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque siempre sos fiel, Padre Santo, porque sos misericordioso, Señor, porque tus misericordias son nuevas todas las mañanas, Padre Celestial. Te doy gracias, mi Dios, porque has depositado tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, y has hecho de nosotros, Padre Santo, un odre nuevo, Padre, un odre nuevo en el que se puede servir vino nuevo, Padre Santo. Te doy gracias, mi Dios, porque con Cristo fuimos juntamente crucificados, Padre, y hoy vive, Señor, en nosotros, Cristo Jesús, Señor. Te pido, mi Dios, que cada día podamos buscarte, Señor, que en cada momento, Señor, busquemos tu guía, Padre Santo, que vaya menguando poco a poco nuestra carne, mi Dios, y que vaya creciendo, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, y su obra en nosotros y a través nuestro, mi Dios. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que limpies nuestros corazones, mi Dios, que quites de nosotros, mi Señor, toda culpa, Padre Santo, y que sepamos, Señor, que en Cristo, Señor, ya todo ha sido perdonado, Señor, que hemos sido comprados, Señor, a precio de sangre, Señor, y que la salvación, Señor, es nuestra, Señor, si así la deseamos, Padre Santo, que lo único que tenemos que hacer, Señor, es reconocer que Cristo es nuestro Salvador, mi Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida que nos has dado, Señor, y por la vida, Señor, que nos habrás de dar en el cielo. Bendigo, Señor, tu propósito para nuestras vidas, Señor, y te encomiendo todas nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.